Mientras Colombia vivió 9 guerras civiles durante el siglo XX, Australia ha sido el único país del mundo que durante 28 años no tuvo una sola crisis económica. Y hoy es el destino número uno de estudiantes internacionales que quieren vivir el sueño de tener un altísimo nivel de vida, a un bajísimo nivel de estrés, rodeado de playas, un sol perpetuo y millonarios bronceados caminando descalzos en cada esquina. Ahora bien, ¿por qué pasa eso en Australia? Como un país que es 80% desierto y solo con el 30% de la población de Alemania logró convertirse en la envidia de todo el mundo. ¿Acaso será que se esforzaron, trabajaron y estudiaron más que tú, tu familia y tu país? En este video queremos demostrar que no fue así y de hecho mostrar que su historia económica está marcada por la legitimación a la corrupción, un ingenio voraz y un fuerte tráfico de influencias. Ay, Dios mío, vamos a ver finanzas, economía y negocios de otro nivel. Y difícilmente vamos a entender su historia si no entendemos que Australia inicialmente fue pensada para ser una cárcel británica, literalmente. Recuerda que mi nombre es Sebastián Irreverente y aunque llevo 6 años construyendo videos tanto en TikTok como en Instagram, decido hacer videos en YouTube mucho más largos y profundos sobre la realidad cruda y dura de la riqueza y o pobreza de todos los países del mundo. Así que si te gusta mi contenido, sígueme y activa la campanita y quédate atento que en este video, obviamente, vamos a abordar a Australia. Analicémoslo. Australia es un caso de estudio bien anormal en la historia de las colonizaciones europeas. Los ingleses encontraron riqueza en la India, así como los españoles encontraron riqueza en América, los franceses en Haití y en África, y los holandeses en Indonesia. En Australia, sin embargo, no encontraron nada. Hoy es muy famosa la frase de el que se lo queda pierde. Bueno, en términos coloniales, esa fue Australia. Mucho gasto de defensa para ganar muy poco o nada a cambio. Les tengo una pregunta preliminar, queridos. ¿Cierto que a ustedes les dijeron en el colegio que durante el descubrimiento de América, España trajo barcos llenos de convictos y ladrones? ¿Cierto que sí? No me digan que no, porque no les voy a creer. Bueno, la historia real es que sí, eso pasó, pero no pasó de España a América, pasó de Inglaterra a Australia. Inglaterra coloniza Australia en el año 1788 sabiendo que no había nada. Solo desierto, los holandeses buscaron en esa isla durante 164 años. Pero los ingleses estaban muy urgidos por la necesidad de enviar a sus presos a otro lado, lejitos de casa. No solamente porque no era políticamente bien visto construir y construir cárceles en Londres, sino porque las que ya habían en Inglaterra estaban a reventar. De hecho, hay muchas cosas que la historia hegemónica no cuenta porque son incómodas. Si Australia fue colonizada durante ese periodo en específico, no fue magia. Es porque años antes Inglaterra había perdido el territorio al que enviaba a sus convictos. No sé si lo conocen, de pronto conocen ese territorio. Se llama Estados Unidos. Se estima que más de 50.000 presos británicos fueron enviados a las 13 colonias americanas. Ese era un negocio privado. Cuando estos llegaban a tierra, eran alquilados durante 7 o 14 años para hacer servidumbre de los colonos libres. Así no eran un gasto, eran una función social. Australia fue su plan B frente a ese problema humano, teniendo en cuenta la independencia de Estados Unidos en 1776. Afortunadamente, Estados Unidos no extrañó mucho a esos prisioneros alquilados. No, Estados Unidos prefería contratos de por vida con africanos. No sé si me entiendan. Hay que hacer las cosas de por vida o no hacerlas. Así que sí, ese fue el mágico inicio económico de la Australia moderna. Un vertedero de prisioneros del Imperio Británico. Pero ¿qué pasa si les digo que tanto los presos como los guardias de esos presos fueron la base empresarial australiana tiempo después? Ahí la cosa ya se pondría buena, ¿cierto? Pero espérense. Vamos por pasos. Este es un caso de estudio bien interesante para la rehabilitación. Y acá quiero decirlo, y es que estoy siendo un poco injusto. La mayoría de los cientos de miles de convictos que fueron enviados a Australia durante esa época no eran Hannibal Lecter, no. Fueron el resultado de la pobreza extrema generada por la Revolución Industrial Británica. Esto es bien importante. Siempre se habla de todo lo bueno de la Revolución Industrial, pero a Australia fueron los que no triunfaron y los que tenían que robarse una pieza de pan para poder comer. Por eso, queridos, siempre es importante ver las dos caras de la moneda. Porque Inglaterra está llena de empresarios millonarios y proletarios bien formados. No porque su modelo de negocio fuera imbatible, sino porque expulsó a sus pobres al otro lado del mundo a funcionar como mano de obra barata. Es una respuesta cruda, pero hay que darla. Sin embargo, ojo ahí. Sin embargo, Inglaterra de cierta forma quería, y no sé si la palabra correcta sea reivindicarse, pero sí quería iniciar un proceso de transformación social de esos convictos a través del trabajo. Solo que del trabajo que no incomodara a los ya ciudadanos británicos. O al menos ese era el ideal. Póngale cuidado. El mecanismo era bien sencillo
pero teóricamente poderoso. La idea es que llegaran los presos británicos a Australia a trabajar para el Estado, o sea, para la corona británica. La corona alimentaba y vestía a esos presos. Si se portaban bien, en 7 o en 14 años, la corona británica los dejaba libres. Pero no solamente eso, para que puedan ser autosostenibles, comenzar una nueva vida, entonces les asignaban una pequeña parcela de entre 12 y 25 hectáreas para que la trabajasen, pero ya como colonos libres en esa nueva colonia. Así, la colonia pues no era un gasto constante para la corona británica y creabas una base interesante de ciudadanos a la que después le cobrarías impuestos y demás. Si se dan cuenta, es muy interesante, son ideas bien pensadas. No como las propuestas carcelarias de muchos gobernantes de América Latina que son bien simplonas. Y ojo que estoy hablando del fundador del capitalismo. Ojo. Sin embargo, y hacia dónde voy, hasta las ideas mejor pensadas del planeta se pueden corromper. Y fue exactamente lo que pasó en Australia, que no se corrompieron normal, se corrompieron en serio. Pero para que lo entendamos bien tenemos que conocer a los New South Wales Corp. O sea, a los guardias de ese país prisión. Porque sí, ya hablamos de los presos, pero no hemos hablado de los guardias, que son la segunda cara de la moneda social. La New South Wales Corp o la NSW Corp fue el cuerpo británico exclusivamente diseñado para ir a Australia a dar orden y dar ese relevo a la Marina Británica, que fueron los que inicialmente colonizaron Australia. No, ellos no eran un ejército profesional, era una brigada de reserva, personas que querían vivir una nueva experiencia al otro lado del mundo y tratar de... Y para que lo aterricemos en números, entre 1788 y 1800 enviaron unos 12.000 presos y cerca de 1.000 guardias de la NSW Corp y otras entidades. Y esto solo para que nos vayamos haciendo una idea del número. Póngale cuidado porque es que de verdad es muy chévere. El gobernador que queda a cargo de Australia inicialmente se llama Arthur Phillip, representante directo del rey. Sin embargo, en el año 1792 se enfermó gravemente y tuvo que irse a Inglaterra para cuidar su salud. Bueno, en ese momento queda a cargo el cuerpo de Nueva Gales del Sur. Queda a cargo durante 3 años y lo que hicieron, en términos modernos, técnicos, fue lo que se llama captura del Estado. Les explico. En resumen, la economía inicial de la colonia australiana se basaba en 3 herramientas. Las tierras nuevas del Estado por la región de Sydney, que fue a donde inicialmente llegaron. Y esas tierras el Estado las iba a asignar. Bueno, el cuerpo de Nueva Gales del Sur se las asignó a ellos mismos. La región de Parramatta y el río Hawkesbury inicialmente, que eran las tierras más fértiles de la región de Sydney. La segunda eran los convictos que tenían que trabajar gratis. Ellos también tenían que ser asignados a tierras que asignara el Estado. Y obviamente el cuerpo de Nueva Gales del Sur se los asignó a ellos también. Y la tercera herramienta es que pues, en ese momento no existía una moneda en Australia. El medio de cambio principal era el ron, la bebida, sí. Y entonces el cuerpo de Nueva Gales del Sur lo monopoliza completamente con las armas. Y por eso es que históricamente este cuerpo, esta guardia, se conoce como el cuerpo del ron. Emprendedores majestuosos, ¿cierto? No solamente tenían la tierra y los trabajadores gratis, sino que además la corona británica pagaba por el mantenimiento de cada trabajador asignado con los impuestos de los británicos. De forma muy cruda, ese fue el primer negocio en Australia. Y es el mejor ejemplo de cómo una idea estatal interesante se puede corromper, se puede podrir cuando no existe forma de control. Quiero que pensemos eso para nuestros países. Pensémoslo. Una cosa es el control de jure, que es la corona británica en ese caso, y otra cosa es el control de facto, que en este caso era el cuerpo de Nueva Gales del Sur, que estaba ahí en Australia. Pero listo. Esa situación duró un par de años, pero pues obviamente la corona británica se enteró, obvio. Y lo que hace es enviar a otro gobernador en el año 1808 y el cuerpo de Nueva Gales del Sur pues hace lo peor. Le hace literalmente un golpe de estado y lo secuestra, pensando que la corona británica pues es un chiste, que no iba a hacer nada. Y entonces ahí es cuando las cosas cambian. 1810. Y si nos damos cuenta, no fue en la antigüedad. Estamos hablando del mismo año en que Colombia o la Gran Colombia hacen el grito de independencia. Ese año llega el gobernador Lachlan Macquarie a Australia. Pero esta vez llega con su propio regimiento militar profesional. ¿Y qué es lo que hace? Disuelve absolutamente al cuerpo de Nueva Gales del Sur. Pero esto es lo
gracioso, bueno, lo interesante, diría yo. ¿Cuál es el castigo que la corona británica le aplica a estos rebeldes de la Guardia de Nueva Gales del Sur? Fue muy heavy. Les dijo literalmente, bueno, perros, ustedes tienen dos opciones en este momento que tienen que tomar ya. La primera es que se me devuelven al instante a Inglaterra. O la segunda es que se pueden quedar acá, pero ya no como guardia con poder, sino como colonos libres, con el permiso de quedarse con todas las tierras que ya se habían asignado ellos mismos. Terrible, terrible decisión, ¿no les parece? Es que es eso. El Imperio Británico se caracterizaba siempre por ser sumamente pragmático. Y de esa forma, los miembros que pertenecieron al cuerpo de Nueva Gales del Sur son los que se convierten en los primeros terratenientes de Australia. ¿Cómo? A costa de tierras autoasignadas por ellos gracias a las armas y mano de obra gratuita autoasignada por ellos también. ¿Por qué? Por un periodo de vacío de poder. En ese momento fueron 17 años de acumulación de tierras que se legalizaron. Pero esperen, ¿ustedes creen que eso es todo? ¿Ya nos vamos a dormir? Estoy cansadísimo, ¿ya? No, obviamente que no. ¿Cómo nos vamos a dormir si es el toque más dulce de la historia lo que viene a continuación? Porque nos saltamos la pregunta del millón, una pregunta vital. ¿Qué producían en esas tierras? Y esta respuesta es imposible de dar sin hablar del Elon Musk de la época, John MacArthur, la persona que le dio el primer rumbo a la economía australiana y la persona que explica el punto de partida de la riqueza de Australia hoy. Si a ti te interesan los negocios de verdad y conoces a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, pero nunca has escuchado de John MacArthur, entonces has leído de cómo rentabilizar un sector, pero no de cómo se rentabiliza un país. John MacArthur fue uno de los primeros británicos en llegar a Australia después de su colonización, pero solo veía que había un montón de colonos peleándose entre ellos por migajas, porque pues la isla no tenía riqueza natural a la vista, no tenía. En ese momento la economía de Australia se basaba en dos cosas, el aceite de foca y el aceite de ballena. Pare de contar. John MacArthur inicia esta historia con 40 hectáreas de tierra, normal. Y al igual que muchos otros, su primera idea fue cultivar cereales, cultivar trigo. Pero es que la tierra no tenía nutrientes, era ácida, el trigo se moría. Esa colonia australiana se estaba muriendo de hambre en ese momento, nada les daba. Sin embargo, notó algo, ve, su trigo se estaba muriendo, pero las ovejas de la India que habían traído en las expediciones estaban no solamente creciendo y multiplicándose, sino que también estaban engordando bastante. Las ovejas de la India eran cafés y casi no tenían pelo. Pero en ese momento una bombilla se encendió dentro de la cabeza de John MacArthur. Y esto fue el año 1797. Puede ser un buen negocio no cultivar trigo, sino criar ovejas para venderle carne a los nuevos colonos que fueran llegando a Australia. Tocaba cerca, obviamente, en ese momento la refrigeración no existía. Y por supuesto, así hubiera pensado un hombre con ganas de ganar dinero, no un hombre con ganas de cambiar la historia. Para que nos contextualicemos, el Imperio Británico fue la economía número 1 del mundo por mucho tiempo porque fueron los primeros en vivir una revolución industrial. Es decir, el acto de reemplazar la fuerza humana por máquinas en industrias clave. Y una de las industrias clave fue la industria textil, básicamente con telares mecanizados. Inglaterra tenía los clientes del mundo y tenía las máquinas para poder hacer la ropa más rápido y más barato del planeta. Pero le faltaba algo, no tenía la materia prima, no tenía lana. E Inglaterra añoraba un tipo de lana en particular, la lana de la oveja merina proveniente de España. Era la fibra textil más fina de Europa. La oveja merina por mucho tiempo fue monopolio muy delicado de España. Era una de sus joyas más preciadas. Sin embargo, en ese momento estaban las guerras napoleónicas y había cierto vacío de poder. Y John MacArthur logra llevarse 13 ovejas merinas a Australia. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¡Ay, Dios mío! Ingleses, como raro, ¿no? John MacArthur inicia un proceso de cruce genético entre esas ovejas merinas españolas y las ovejas de la India. Y después de mucho tiempo, logra crear la oveja merina australiana, cuya lana era tan delgada como la seda, fina como ella sola. Y su ventaja competitiva es que era una oveja que era resistente a las temperaturas extremas de Australia.
En el año 1803 logra llevar una muestra a Inglaterra y les comienzan a comprar. En 1810 en Australia hay un stock de 25.000 ovejas merinas australianas. Pero esperen, ¿cómo se conecta todo esto hasta el momento? Bueno, obvio, John MacArthur era una de las cabezas del cuerpo de Nueva Gales del Sur. Y las tierras con las que experimentaba y los trabajadores convictos con los que trabajaba fueron anteriormente asignados por él para él. John MacArthur fue uno de los que se convierte en colono libre después de la disolución del Cuerpo del Ron. Ahora, al César lo que es del César. Tuvo materia prima gratis, tuvo trabajadores gratis, bueno, todo eso. Pero el ingenio, que fue muy ingenioso, de lo de las ovejas, fue suyo. Al César lo que es del César. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el modelo de negocio de lana fina australiana exportada exclusivamente a su casa matriz, al Imperio Británico, a Inglaterra, ya era viable, pero había un problema. Hubo un problema muy grande y es que era un negocio multimillonario y los terrenos se estaban quedando cortos. Esa zona de Australia, por la zona de Sydney, es una región bien particular. ¿Por qué? Porque esa región de Sydney está rodeado por algo que se conoce hoy como las montañas azules. En esencia, un laberinto geológico. Esas montañas fueron impenetrables por 25 años, impenetrables. Por eso Sydney fue la cárcel perfecta para el Imperio Británico. Es como, bueno, dale, escápate, no duras 48 horas vivo. ¿Qué pasa? Que fueron impenetrables, claro, hasta el año 1813, cuando 3 exploradores británicos logran cruzar las montañas azules, se encuentran con millones de hectáreas de pastizales planos, específicamente en la región de Bathurst. En ese momento en Australia la tierra se vuelve virtualmente infinita y todos se enloquecen. Y a ver, este es el momento de ponerles una adivinanza. Es muy difícil, póngale cuidado. ¿Quiénes eran los que tenían el capital, los contactos, los prisioneros asignados con armas y las ovejas necesarias para llenar esos pastizales? Me extraña mucho de ustedes y me decepciona mucho de ustedes porque yo sé que me iban a decir que eran los exmiembros del cuerpo de Nueva Gales del Sur. No, no eran ellos, no fueron ellos, fueron sus hijos, y eso hicieron. Se comenzaron a expandir. Queridos, la cosa era así, porque es que era eso, era la defensa del viejo este, ¿no? Con Chun Chun. Y era literalmente de, bueno, de aquí hasta donde da el sol es mío. Y el otro, listo, de aquí entonces para allá hasta donde da el sol es mío. Así fue, queridos. 700 familias se apropiaron de prácticamente todas las tierras fértiles del sudeste australiano. 700 familias no es un conjunto residencial. Un conjunto residencial de aquí es más grande. Para que se hagan una idea, queridos, y vean esta dimensión, porque es que de verdad es difícil ver esta dimensión. En el año 1810 habían 25.000 ovejas, más o menos, como les dije. 40 años después, en 1850, habían 16 millones de ovejas. Y Australia se convierte en el mayor productor y exportador de lana del planeta, acabando a su competencia en España y Alemania, acabándola. Y bueno, no es tan difícil acabarla, ¿no? Tierras gratis, trabajadores gratis, una tierra virtualmente infinita donde el pasto es natural, no necesitabas químicos, no necesitabas insumos, no necesitabas nada, con el mayor imperio y el mayor mercado del mundo como aliado. Bueno, ¿cómo compites así, no? Así es que es chévere competir. A mí me encantaría poder competir así. ¿A ustedes no? Es que la cosa de verdad es bien loca, queridos. Vean, habían familias en Australia que eran dueñas de 250.000 hectáreas de tierra. Una familia. Queridos, existen casos famosos como la familia Hugenford o Wentworth, que llegaron a manejar 400, 500.000 hectáreas de tierra. Bélgica, el país, es 7 veces más grande que eso. Y en Bélgica viven 12 millones de personas. Estas familias iniciales se llamaron los squatters, que si buscas hoy su significado son como personas que se apropian de una casa abandonada, algo así. Obviamente Inglaterra no hizo mucho. ¿Qué iba a hacer? Eran su principal proveedor de lana de una industria estratégica. Lo que les digo, Inglaterra era muy pragmática. Claro, comenzó a enviar, obviamente, pues no todos, pero sí comenzó a enviar a burgueses con plata
británicos también, claro, aprovecharse, pero hasta ahí. Pero en el año 1847 sí hizo, e hizo mucho. Cedió completamente, cedió. Y legaliza todas las tierras de los squatters por un precio insignificante. En ese momento, la ocupación, el tráfico de influencias, todo se legaliza. Y los hijos de los que inicialmente, y eso es historia, fueron la primera mafia organizada en Australia, con vestido de militar, en 1847 se convirtieron en la squattocracy australiana. Eso es historia, un término. La primera élite aristócrata y terrateniente definitiva e imbatible de Australia. Queridos, Australia no fue un país que se volvió rico y creó una élite. No, Australia nació de una élite que inicialmente se hizo rica, que es diferente. A mí me da muchísima risa cuando uno ve en redes sociales a personas que se creen multimillonarias porque tienen una casa de 1000 metros en Miami y tienen un carro descapotable del año. Me da risa porque se creen parte de la élite mundial. Pagan un gimnasio de $700 al mes y se creen parte de la élite mundial. Queridos, la mujer más rica de Australia, Gina Rinehart, posee a través de su empresa Hancock Prospecting, es que es difícil de leer, 9 millones de hectáreas de tierra en Australia. Ella es un ejemplo de la herencia moderna del sistema que edifica Australia. ¿Es malo? No. Es. Punto. Es. Queridos, 9 millones de hectáreas son 89.000 kilómetros cuadrados, más grande que el departamento de Antioquia y Caldas juntos para los colombianos. Y para que los extranjeros me entiendan, un poquito más pequeño que Portugal. Las tierras de Gina son más grandes que Austria. ¿Estamos entendiendo los niveles reales de lo que es una élite? Si tenían duda de por qué son famosísimos los ganaderos australianos y cómo nace esa primera riqueza en Australia, en este video encontraron la respuesta. Y les juro, sería súper chévere que el video terminara acá. Australia es un monopolio rural y es comandado por empresarios agrícolas gigantes. Bla, bla, bla. No, existe de hecho una paradoja muy interesante. En 1851, solamente 4 años después de que Inglaterra legalizara las tierras de la aristocracia o la nueva aristocracia australiana, solo 4 años después de que la squattocracy australiana se creyera la dueña de un continente, sucedió algo que ni todo el dinero pudo controlar, ni toda la influencia, ni todo el poder. Un hombre cerca del río Bathurst encontró una pepita amarilla. Encontró oro en Australia. En los siguientes 10 años, la población australiana se triplicó, así como espuma. Llegaron mineros de todo el mundo que no respetaron esas fronteras de la aristocracia. ¿Qué es eso? El oro fue el ácido que comenzó a disolver el poder de esa vieja riqueza y obligó a Australia a convertirse en lo que es hoy en día. Esa es una historia de finanzas y economía y pólvora muy interesante para el siguiente video. Sin embargo, aquí lo suelo acabar, ¿no? Corte así automático. Quiero dejar algo sobre la mesa y es algo que, por supuesto, no quiero que piensen que pasé por alto, en absoluto. Si ustedes se dan cuenta, en todo el video dije que los cimientos sociales de Australia fueron los prisioneros británicos y la guardia británica, pero no nombré en ningún momento a los aborígenes australianos, a los que vivían en Australia, en un continente entero, antes de la llegada de Inglaterra y de su colonización. Los que hoy son australianos son británicos y europeos que vivieron por estos pocos siglos en la isla llamada Australia, no por sus aborígenes. Y ustedes me entenderán a qué me estoy refiriendo.